Hola, en este video vamos a encontrar la FFT de la siguiente secuencia X de N. Como podemos ver, N es igual a 4, consta de 4 muestras. Entonces nuestra FFT va a tener ¿cuántas etapas? Número de etapas de nuestro algoritmo FFT está definido como logaritmo base 2 de N. O sea, logaritmo base 2 de 4. ¿Y cuál es el logaritmo base 2 de 4? 2. Entonces nuestra FFT va a tener 2 etapas. Como son 4 muestras, pues las entradas tienen que ser 4. Vamos a dibujarlas. 1, 2, 3, 4. Vamos a dibujar la primera etapa. Ahí está nuestra primera etapa, segunda etapa. Ahí están 2 etapas. La entrada de nuestro flujo, de nuestro diagrama de mariposa, de nuestro diagrama FFT, debe de estar en bit inverso. ¿A qué nos referimos con esto? Bueno, pues que si empezáramos con X0 en bits, X0, este sería X1, este sería X2 y X3. Vamos a sacar su bit inverso. Eso significa leerlo reflejado de aquí para acá, de derecha a izquierda, que sería 0, 0 aquí también, 1, 0, 0, 1 y 1, 1. Estas nos definen a las muestras. Entonces, este 0 define que aquí entra X0. Este 2 define que aquí entra X2. 1, aquí entra X1 y 3. Esa es la entrada. La salida de nuestro algoritmo FFT siempre va a salir ordenada. O sea, aquí tenemos X de K, donde la primera muestra es X0, X1, X2 y X3. Vamos a formar nuestro algoritmo FFT ahora. La primera etapa de nuestra mariposa, la primera etapa de cualquier tamaño de mariposa o de diagrama de flujo FFT, siempre la primera etapa se forma con mariposas de 2 puntos. ¿A qué nos referimos con este término mariposas de dos puntos? Bueno, resulta que vamos a tomar 2 puntos y hacer el entrelazado de mariposa. ¿Qué es eso? Bueno, el primer vector se une con este otro nodo para formar el nodo. Estas mariposas de 2 puntos indican que el punto superior corresponde a la muestra par y el punto inferior a la muestra impar. Entonces se une este con este, la muestra par con impar. Después se une este impar con esta par. Esa es una mariposa de 2 puntos. Siempre la primera etapa de toda FFT son mariposas de 2 puntos, las que quepan. Eso va a depender del número de muestras de X de N. Aquí, por ejemplo, solo caben 2 mariposas de 2 puntos. Seguimos. Y ubicamos los 2 puntos. El punto superior, la mitad superior, corresponde a las muestras pares y la mitad inferior a las muestras impares. Entonces se une esta primera muestra par, que es la única, con la primera muestra impar, que también es la única, esta muestra impar con esta par. Siguiente etapa. La siguiente etapa siempre de una FFT se forma con mariposas de 4 puntos. Entonces vamos a ubicar 4 puntos, como pueden ver. Este es el 1, 2, 3, 4. Y con esos 4 puntos vamos a hacer el entrelazado. Para hacer el entrelazado debemos de particionar estos n puntos, en este caso 4, en 2 mitades. La mitad superior corresponde a las muestras pares y la mitad inferior a las muestras impares. Entonces, este primer nodo se une con este y el primer punto de las muestras impares también se unen. El segundo punto de las muestras pares con el segundo de las muestras impares. Ya formamos uno. Ahora, este primer punto del impar tiene una contribución con el primer punto de la par y este segundo punto de la muestra impar con el segundo de la par. Ya formamos las mariposas de 4 puntos. Si hubiese más etapas, la siguiente etapa se formarían mariposas de 8 puntos, o sea,
4 puntos superiores correspondiendo a las muestras pares y 4 puntos inferiores correspondiendo a las muestras impares. Si hubiera otra etapa, serían mariposas de 16 puntos, otra etapa 32, 64, 128 y así sucesivamente. Bueno, ya formamos el diagrama de flujo, ya lo tenemos. Ahora vamos a ubicar los pesos de cada vector que lleva peso. Los vamos a ubicar con otro color. Bien, de una manera fácil y práctica para colocar los pesos, empezamos con la última etapa. En la última etapa siempre vamos a tener elementos W elevados de uno en uno. En la siguiente etapa, de la última a la que sigue, o sea, la penúltima, van a ser elementos W elevados de 2 en 2. Si hubiese otra que le sigue, elevados de 4 en 4. Si otra que le sigue, de 8 en 8, 16 en 16, 32 en 32, etc. Bueno, en este caso es una FFT muy pequeña. La última etapa van a ser elementos W de 1 en 1. Por ejemplo, este va a llevar el peso W a la 0. El que le sigue, W a la 1. Cabe aclarar que aunque aquí sería W a la 2, gracias a este patrón que guardan los elementos W, W a la 2 es igual a E a la menos J2 pi entre 4 elevado a la 2. O sea, E a la menos J pi medios elevado a la 2, que sería a final de cuentas menos 1, ¿no? Entonces, se pueden reducir los elementos W. Vamos a usar el algoritmo para no tener que estar haciendo siempre estas operaciones. ¿Cuál es el algoritmo? Bueno, pues resulta que cuando lleguemos al exponente n en 2, el elemento W es exactamente igual a los elementos W que le precedían en exponente, pero con signo contrario. ¿A qué vamos con esto? En este caso, como n en 2 es 2, aquí donde nos toque W a la 2, como ya llegué a n en 2, entonces esto ya estoy segura que es lo mismo que este negativo, menos W a la 0. Y el que le sigue, ¿quién va a corresponder a este negativo? Menos W a la 1. Bueno, siguiente etapa, la que está aquí. Los elementos W van a estar elevados de 2 en 2. Ese primer vector le toca el elemento W a la 0. El siguiente le tocaría W a la 2. Pero como 2 es n en 2, eso significa que se repiten los anteriores con signo contrario. Menos W a la 0. Siguiente, se repite el anterior, que es W a la 0, cambiando el signo. Y aquí, menos W a la 0. Bueno, voy a borrar esto que ya no nos sirve, para que no tengamos tan cargada la pantalla. Bueno, pues ahí está mi diagrama de flujo. Ahí está el diagrama de flujo. Lo único que tengo que hacer es encontrar x de k partiendo de estas etapas intermedias. Como pueden ver, esta es la entrada. Aquí hay una etapa intermedia. Y la segunda etapa o salida ya nos da la DFT, o sea, x de k. Vamos a llamar a este vector. Lo vamos a poner con otro color. A lo mejor con amarillo. A esta etapa intermedia la vamos a llamar, que es la antesala para obtener x0, x1, x2 y x3. La vamos a llamar solamente x' de 0, es la antesala, x' de 1, x' de 2 y x' de 3. Muy bien, ahora sí vamos a empezar con nuestro algoritmo. En la página anterior decíamos que este punto pues es x0, este de aquí es x1, este de aquí es x2 y este de aquí es x3, ¿verdad? Entonces vamos a sustituir los valores de una vez. Entonces x0 nos daba 4, vamos a poner, vamos a poner 4, no, menos 4, era menos 4, menos 4. Aquí estaba x2, que x2 era menos 12, menos 12. Aquí está x1 y x1 también era menos 4. Y finalmente x3, que era menos 16.
Bueno, vamos a encontrar la primera etapa. A esta le llamamos primera etapa. Primera etapa. X' de 0, ¿quién sería? Chequen, para encontrar este vector, este nodo llamado X' de 0, se une este nodo, que vale menos 4, con este nodo, que es menos 12. Este nodo es menos 12, pero este nodo es el que lleva la ponderación. Entonces vamos a ponerle más W0 por menos 12. A ver, entonces repetimos. Este vector que vale menos 4 se suma con este para dar lugar a este nodo. ¿Quién es? Menos 12, pero menos 12 tiene esta ponderación llamada W0. Muy bien. ¿Eso cuánto nos da? Nos da es W a la 0, ¿verdad? W a la 0. Que finalmente es un 1. Entonces tendríamos menos 4 menos 12 menos 16. Vamos a sacar ahora X' de 1. X' de 1 es igual. Para obtener X1, ¿qué tendremos que hacer? Sumar este vector, como pueden ver, que vale menos 4, este que está aquí. Menos 4, ¿con qué otro? Con este que está aquí, que vale menos 12. Pero menos 12 tiene una ponderación que es menos W a la 0. Antes de sumarse, pues se pondera. Algo importante que no debemos olvidar es que los vectores que llevan la ponderación, los elementos W, son aquellos que corresponden a los nodos de las muestras impares. A ver, vamos a recordar quiénes son las muestras impares. Lo vamos a poner con naranja. Por ejemplo, en esta mariposa de 2 puntos, la muestra es impar, pues es la mitad inferior, que sería esta. O sea, este nodo es el que tiene los pesos. Lo mismo podemos decir de esta otra mariposa. Tiene 2 puntos, el punto inferior corresponde y representa una muestra impar. Entonces, ese es el que tiene la ponderación, al que se le va a multiplicar por el elemento W. En esta mariposa de 4 puntos, recordemos, las muestras impares pues son la mitad inferior, que son estas dos. Entonces, estas dos son las que llevan la ponderación. Así es el algoritmo FFT. Bueno, vamos a encontrar entonces los que faltan de la primera etapa. X' de 2. ¿Cómo encontramos X' de 2? Entonces tenemos menos 4. Y a ese menos 4 que está aquí, se le suma este, recordemos que es la ponderación, menos 16 lleva la ponderación W a la 0. Voy a escribirlo para que no se nos olvide. Menos 16. ¿Y eso cuánto nos da? Menos 20, ¿verdad? Aquí ya no pusimos cuánto nos daba. Vamos a ponerle el amarillo. W a la 0 es 1, entonces tendremos menos 4 más 12 sería 8. Y finalmente vamos a sacar aquí X' de 3. ¿Cuánto sería? Para encontrar este nodo entonces tenemos menos 4, ahí está menos 4. Y le sumamos este vector que tiene valor menos 16, pero está ponderado. Sería menos W a la 0 por menos 16. ¿Eso cuánto sería? Menos 4 más 16, 12. Fíjense, ya encontramos los nodos de la que llamamos primera etapa, esa es la entrada, primera etapa y segunda etapa. Entrada, espero que se vea el cursor, esta es la entrada, esta es la primera etapa y esta es la segunda etapa. La segunda etapa nos da la DFT, la ECTK. Bueno, una vez que ya tenemos esta etapa, podríamos pues olvidarnos de estas muestras de entrada porque ya no se vuelven a ocupar. La segunda etapa, como pueden ver del diagrama de flujo, depende de estos. Ya no más de estos, entonces los podemos olvidar. Vamos a encontrar entonces la segunda etapa que representa X de K de una manera muy similar a como encontramos la primera etapa. Segunda etapa.
Vamos a encontrar a x0, x1, x2 y x3. De una vez vamos a encontrarlos. Vamos a ponerlos así. Nos regresamos. ¿Quién sería x0? A ver, para encontrar x0, aquí tenemos x0. ¿Quién se suma? X' de 0. Se sumó x' de 0 ¿con quién? X' de 0 se suma ¿con quién? Este se suma con este, que es x' de 2, ¿sí lo ven? X' de 2, pero ese es el que tiene la ponderación. Entonces se suma con x' de 2, pero este antes se multiplicó por w igual a 0. Vamos a indicarlo para que no se nos olvide. Y ahorita vemos el resultado. Bueno, de una vez lo sacamos. X' de 0, ¿quién era? Aquí lo teníamos, menos 16. Y x' de 2, menos 20. X' de 0 es menos 16 y x' de 2, menos 20. Menos 16, este es w igual a 0, que nos da 1. Menos 20 es igual a menos 36. Bueno, vamos a sacar ahora x1. X1 lo encontramos con x' de 0 más x' de 3, nada más que esta tiene una ponderación. Observen que es w igual a 1. X' de 1 con x' de 3 se suman, pero este antes se multiplicó por w igual a 1. X' de 1, ¿quién era? Aquí tenemos 8. Y x' de 3 es 12. 8 y 12. Tendríamos 8 más 12, nada más que aquí hay que multiplicar por w igual a 1. ¿Quién es w igual a 1? Recordemos, w igual a 1, o sea, w, es e a la menos j 2pi entre n, donde n vale 4. O sea, e a la menos j 2pi cuartos, que sería e a la menos j pi medios, y eso por Euler nos daría menos i. Entonces aquí hay un menos i. 8 menos j 12. Vamos a sacar x2. x2 es x' de 0, como pueden ver, x' de 0 más x' de 2, pero este x' de 2 está ponderado por menos w0, menos w igual a 0. X' de 0 más menos x' de 2, que previamente se multiplicó por w igual a 0. X' de 0 menos w igual a 0 por x' de 2. Eso nos da ¿cuánto? X' de 0 fueron menos 16 y x' de 2 menos 20. Vamos a sustituirlo. Menos 16, este son menos 1 por menos 20. Eso nos da menos 16 más 24. Finalmente, para sacar x de 3, aquí lo tenemos, x de 3, que sumamos x' de 1, aquí está, con x' de 3, pero es este el que lleva la ponderación, menos w a la 1. Vamos a anotarlo. X' de 1 menos w a la 1, x' de 3. X' de 1, ¿cuánto era? 8, x' de 3, 12. 8 menos j por 12. O sea, 8 más j12. Muy bien, ahí ya tenemos la DFT. Como podemos demostrar, estos son complejos conjugados. X1 y X3. Entonces, el algoritmo para saber cuáles son complejos conjugados, igual y ya lo tenemos aquí, pero solamente para comprobar. En la FFT hay muestras complejas conjugadas. ¿Podemos predecir cuáles son las complejas conjugadas? Sí. Simplemente colocamos las muestras vertical. Este es un algoritmo. Y las complejas conjugadas
las podemos encontrar si previamente dividimos entre 2. Chequen que aquí hay 4 muestras. Dividir 4 entre 2 significa un 2. Eso quiere decir que la muestra x2 es como un eje para reflejar, y en el reflejo podemos determinar quiénes son las complejas conjugadas. Por ejemplo, si aquí hacemos un doblez sobre esta línea que acabo de marcar, este sería el reflejo de esta, o sea, estas son las complejas conjugadas. Este ya no tiene reflejo, entonces no es compleja conjugada, solamente las que tienen reflejo. Por eso podemos predecir que x1 y x3, como pueden ver, pues son complejas conjugadas. Es uno de los patrones, de las regularidades de la transformada discreta de Fourier. Bien, pues espero que haya sido claro. Eso es todo por este video. Les agradezco sus comentarios para mejorar. Muchas gracias.